Listo, muchachos. Hice la comparación. Ustedes pueden verificar la fórmula y la fórmula pues las pasé. Estas las fórmulas pues las dividí. Ustedes pueden verificarlas en caso y son exactamente iguales. Las acabé de verificar y son exactamente las mismas. Y verifiqué con un número par y con un número impar. Entonces verifiqué con 1000 y 1001. Entonces observen, miren que da exactamente lo mismo, ¿no? Y observen, muchachos, la diferencia tan enorme. Miren que 1000 y 1001. Miren que se diferencian bastante, ¿no? Y recuerden, pues lo mismo acá, yo cuento las entradas, cuento las salidas y cuento las iteraciones. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta en general sobre el proceso o no? ¿Una pregunta sobre el proceso, muchachos? ¿Qué se hizo? Darse la manito, lo que sea, muchachos, para saber que están aquí. Sí, profe, pues ahí ya vi, sí. Listo. Sí, este ejercicio estaba feo, 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 feo. Bueno, muchachos, yo mañana, pues, como no están todos, yo mañana, pues, porque ya, pues, me comí mucho más, me comí como media hora más de lo que tenía planificado. Entonces, el ejercicio número 5 que es este, esperen, yo abro. El número 5 no, esto pues, de momento que aún no me acostumbro del todo. El ejercicio número 5 que es este, obviamente lo quiero guardar. El ejercicio número 5 entonces yo lo resolveré el día de mañana, pues no están todos, pero les queda el video del video número 5, ¿vale, muchachos? Y les queda subir. Listo, profe. Listo, Listo. profe. Listo, muchachos. Bueno, entonces ya doy por terminado este tema por completo y bueno, más o menos es el proceso que ustedes deberían de hacer. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que el proceso está bien? ¿Contra quién tiene que contrastar? Contra el código. Recuerden, cada vez que tienen un ciclo, contar la entrada y contar la salida. Esto es lo más importante. Bien, muchachos. Ustedes miren que me dio exactamente lo mismo. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora vamos a entrar a un nuevo tema. ¿Listo? Vamos a entrar a un nuevo tema, que pues ese tema lo terminaré la próxima semana, el viernes. Entonces, ya estamos por acá, la computación interactiva. Bueno, muchachos, ahora vamos a ingresar al análisis interno de los ciclos. Los ciclos los vamos a modelar como los cambios de las variables que van a tener internamente. Por ejemplo, tenemos, esta la voy a anotar. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen esto, for int, bueno, pongámoslo básico, i igual a 0, i menor que n, menor o igual que n, e i más más. Entonces, muchachos, pues hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es básicamente contar. Pero resulta que nosotros vamos a poder modelar la computación que tiene esto para que un algoritmo, para poder saber si un algoritmo nos da la respuesta correcta o no, de acuerdo al diseño que ustedes han hecho. Esto, pues dependiendo del nivel, esto puede ser algo sencillo, que es lo que vamos a hacer, o pues también se puede complicar en cierto nivel. Entonces yo les hago una pregunta con respecto a este código. Voy a agregar dos líneas más. Res igual a 0 y res es igual a res más i. O res más igual i. ¿Listo? No me funciona el más. A ver, res más i. Listo. Entonces, muchachos, voy a hacerles una pregunta. Voy a quitar esto y voy a ponerlo en pantalla completa. Con F. Yo les hago una pregunta, muchachos. Pantalla completa. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. Cuando él ingresa cuando i vale 0, ¿cuánto vale res? Justo cuando entra en i igual a 0, ¿cuánto debería valer res? Y cuando i es igual a 0, ¿cuánto vale la variable res? Usted me dirá. Pero también. 0, ¿no? Res vale 0. Listo. Cuando vuelve a iterar, o sea, cuando él vuelve a empezar, ¿cuánto vale ahora i? 1. 1. 1, ¿no? ¿Cuánto vale res allí?
1 también. 1. No. ¿Por qué vale 0? A ver si lo vale. Porque no he ejecutado la suma. No, la suma sí se hizo. Porque i todavía no es mayor o igual a n. No, tampoco. Recuerden que cuando i vale 0, o sea, estamos hablando de la entrada. Entro. I vale 0 y red vale 0. ¿Qué hace el for mientras i vale 0? ¿Qué es lo primero que él hace? Observen. Pues si está sumando, Voy a hacer un pequeño cambio para no, porque este ciclo iterativo me molesta un poquito. Red más igual 1, ¿listo? Entonces, cuando i vale 1, muchachos, cuando i vale 1, miren lo que pasa. I vale 0 y red vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Cuando él entra, ¿estamos de acuerdo o no? Miren el valor inicial de red. Vale 0. Cuando inicia el for, ¿qué pasa con la variable i y qué pasa con la variable res? Tiene que, exactamente. ¿Qué pasa con la variable res? ¿Qué estamos haciendo aquí? Se suma ella más 1. Más 1, correcto. Listo. ¿Qué pasa en el siguiente ciclo? ¿Cuánto valdría res cuando i sea 2? Ah, podría ser lo mismo más 2. No, miren, es más 1, ¿no? Sí, Mira, ¿qué pasa cuando i vale 3? eso sí. Red vale 3. Res vale 3. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. Viendo esto, cuando i vale n, ¿podríamos predecir el valor de res? Sí. Sí. ¿Cuánto valdría? N. N. Y eso es a lo que queremos llegar. A esto se le conoce como computación iterativa. Básicamente, cada vez que usted tenga un ciclo o una secuencia digamos, de operaciones, yo quiero saber al final eso que me va a dar, ¿sí? Sin necesidad de ejecutarlo. Y con eso puedo hacer la comprobación de que el programa está correctamente escrito. Por ejemplo, quiero un programa que me calcule el cuadrado de un número. Yo debería saber que cuando termine el ciclo, el valor final debería ser el cuadrado del número. O quiero multiplicar por 2 un número. O quiero sumar una secuencia de números. Con esto nos vamos a dar cuenta si efectivamente un programa está dándonos la respuesta que nosotros queremos obtener. En este caso, vamos a obtener que se va a sumar uno en uno a la variable res y al final nos debe dar n. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, muchachos, la computación iterativa se caracteriza por comenzar en un estado inicial. El estado inicial está escrito en términos de las variables, usualmente la variable del iterador y la variable de salida, o sea, la variable que vamos a retornar de la función. ¿Qué pasa? La idea es, mediante el ciclo, transformar este conjunto de variables de tal manera lleguemos al resultado esperado. Todo estado se debe caracterizar por cumplir una condición que se llama invariante. Básicamente, vamos a escribir la variable de salida en términos de la variable del iterador. Entonces, yo les hago una pregunta. Viéndolo así a secas, ¿cómo es res con respecto a i? En ese caso. Es igual a i. Es igual a i. Por lo tanto, i, el valor de i es la invariante de ciclo. ¿Por qué? Es lo que se cumple en cada ciclo. Miren, en cada ciclo siempre se va a cumplir que el valor de res es igual a i. O sea, usted puede hacer un debugueo y detener de repente su programa. Y usted va a encontrar que el valor de res está ligado al valor de i. Y esa es la invariante de ciclo. La invariante de ciclo se refiere a algo que está estático con respecto a cada uno de los ciclos, algo que siempre se cumple. O sea, usted toma una fotografía en un momento dado del ciclo y va a encontrar siempre esa relación. No importa dónde tome esa fotografía, usted se puede tener con i igual a 5. Usted se puede tener con i igual a 100 y siempre se va a cumplir que el valor de res va a ser igual al valor de i, en ese caso. Bien, entonces, para entender esto, muchachos, vamos a
ver lo que es una especificación del programa. La entrada indica las precondiciones del programa, o sea, qué debe cumplir las variables de entrada para que la variable de salida sea correcta, o sea, para que el programa nos dé la respuesta correcta. No, que la variable es un número entero positivo. Ah, no, que la variable es un booleano. No, que la entrada es un texto con ciertas características. No, que la entrada es un objeto con ciertas características. Eso se le conoce como la precondición. Es lo que se debe cumplir antes de que usted ejecute el algoritmo para garantizar que este se cumpla correctamente. Eso es lo primero que ustedes deben de ver. Primero, garantizar que la entrada cumpla lo que espera el algoritmo. Esa es la famosa precondición. La salida indica las poscondiciones, es decir, si mi entrada es correcta, ¿cómo es la salida correcta? Por ejemplo, si mi entrada es un número natural, mi salida va a ser ese número natural elevado al cuadrado. O si mi entrada es un booleano, entonces mi salida va a ser una secuencia de caracteres con ciertas características. Es decir, ustedes recuerdan en fundamentos de programación cuando les hablaban del contrato que uno tiene con un programa. No sé si recuerdan eso. El contrato. ¿A qué se refiere el contrato? Cuando uno programa, uno hace un contrato con el programa que uno está haciendo. Que recuerden que en un contrato es, si usted cumple, la otra parte también cumple. ¿Sí? ¿Cuál es lo que le promete? ¿Qué es lo que le promete un programador a su función? ¿Qué es lo que uno le promete a ella? Que uno debe cumplir. ¿Usted qué promesa le hace a una función cuando programa? ¿Usted qué promesa hace? ¿Qué promesa le hace? ¿No recuerdan, muchachos? ¿O ya los perdí del todo? No recuerdo, profe. Yo la verdad no recuerdo. Si las entradas son correctas, las salidas deben ser. ¿Cómo deberían de ser las salidas? O las salidas. ¿No? Correcto. Eso es el contrato. ¿Sí? El contrato es, vea, si usted me manda las entradas, como yo las estoy esperando, yo le prometo a usted como función que le voy a dar la respuesta correcta, si yo estoy bien hecho. ¿Sí? Eso es el contrato. Bien, la idea iterativa es el modelo que uno hace de cuando uno está programando con un for, con un while, con este tipo de cosas. Muestra cómo deberían de cambiar los estados comenzando desde el inicial hasta el final. Los estados especifican la forma en que es en estado en forma de tupla, básicamente como un arreglo chiquito de 2, 3 posiciones. Además se muestra cuál es la invariante del estado. Vamos a encontrar la invariante de ciclo. El estado final muestra los valores que forman el estado inicial y el estado final muestra los valores que forman el estado final. Y la transformación es básicamente cómo cambia en cada estado. Muchachos, ¿cómo cambia i en cada estado? Yo tengo una variable i, res. ¿Qué pasa en el siguiente estado? ¿Qué le pasa a i y qué le pasa a res? ¿Cómo se transforma? Tengo un valor arbitrario de i y de res. ¿Sí? ¿Qué pasa en el siguiente estado? Miren, ¿qué sucede de aquí a acá? ¿Qué le pasó a i y qué le pasó a res? Se incrementa un valor. Se incrementa en un valor i más 1, res más 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasa de un estado a otro. O sea, una iteración hacia la siguiente. ¿Me siguen allí, muchachos? Sí, Listo. O sea, cualquier cosa me tiene. Yo sé que de pronto, muchachos, están en alguna ranked en estos momentos, en algún juego, pero bueno, dedíquenme así sea un 10%. Bien, muchachos, ¿cómo es el estado inicial? Cuando el programa arranca, ¿cuáles son los valores de i y de res? Cuando él arranca, el programa arrancó. ¿Cuáles son los valores iniciales? ¿Cuáles son los valores iniciales de i y de res? 0, ¿no? 0,0, correcto. ¿Y cuál sería el valor final cuando termina el programa? N. N, correcto, perfecto. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a describir estos ciclos en términos de las variables. Una de las variables es el iterador, o sea, la variable que itera. Aquí los ejemplos están con while, pero con for es lo mismo. Y la variable de salida, que es la respuesta. A veces hay variables intermedias, pero bueno, vamos a concentrarnos principalmente en dos. Entonces, muchachos, vamos a ver qué sucede con eso. El algoritmo es correcto con respecto a una especificación. Será correcto si para cada entrada cumple las precondiciones, es decir, que la entrada
es lo que él está esperando. Entonces el algoritmo cumple la postcondición, que quiere decir que la salida es la esperada. Si usted le ingresa un valor, cualquiera de entrada, su salida debe ser el valor que usted está esperando con respecto a esa entrada. Además, en el caso específico del algoritmo interactivo se cuenta con un método formal para probar su correctitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar que los programas están correctamente escritos. Naturalmente son programas sencillos, ¿sí? Porque ya método más cosas complicadas es esto. Miren este. Un cálculo del factorial. El factorial, ¿recuerdan qué es el factorial, muchachos? Antes de meterme con esto, ¿recuerdan qué es el factorial o no? Sí, Genio. ¿El factorial qué es? Por ejemplo, 5 factorial, ¿qué sería? la multiplicación en 5 por 4 cadena. por 3 por 2 por 1. Por 1. Perfecto. Listo. ¿Qué característica debería cumplir una función que me calcule el factorial? La entrada, ¿cómo debe de ser? De acuerdo a lo que ustedes conocen de eso. ¿Cómo debe ser la N. entrada? De una suma. No. Ah, no, mentiras. No, por ejemplo, Pero un entero, ¿cierto? Un factorial y aquí ingresa un n. Este n, claro, debe ser un entero, pero a su vez, ¿qué tiene que ser? N pertenece a qué conjunto. ¿Cómo deben de ser los n's? Los reales. naturales. Naturales Positivos. o z positivo o los naturales unidos con el cero, ¿no? Recuerden que los naturales pues no incluyen el cero, ¿no? Aunque en computación sí, pero no me voy a poner a pelear con su profesor de cálculo. Entonces, ¿qué sucede? Vea, si usted, yo soy la función factorial, vea, usted señor programador, si usted a mí me ingresa ese valor entero positivo, bueno, o natural unido con el cero, yo le prometo a usted, ¿qué le promete la función a usted si usted ingresa el valor correcto de la entrada? ¿Qué le promete como salida? El factorial. El factorial. Bien. La idea de la iteración es yo tener mi valor de i y tener al otro lado i factorial. ¿Sí? Miren, el valor de 0 factorial, por definición, si no lo conocen, 0 factorial es igual a 1, por definición. Eso ya algún matemático lo demostró y no vamos a ponernos a hacer eso. Miren, ¿cuál sería el valor de 1 factorial? Sería 1 por 0 factorial, que sería 1. Ahora, 2 factorial sería 2 por 1 por 1. Daría 2. ¿Cuánto es 3 factorial, muchachos? ¿Cuánto es 3 factorial? 6. 6. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que mediante el ciclo que vamos a diseñar, cada vez que itera, vamos a tener el valor de i factorial. O sea, si tenemos un for i, vamos a tener siempre que cuando está iterando, siempre se va a conservar que el índice va a tener un valor y la salida va a tener ese valor factorial. Eso es lo que están diciendo acá. Entonces, muchachos, ¿cuál es la invariante? Mírenlo acá. ¿Por qué dicen que la invariante siempre tiene que el resultado, o sea, la variable que nosotros vamos a sacar, siempre va a ser resultado igual a índice factorial? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué eso se cumple? Resultado es igual a índice factorial. ¿Por qué? Eso va mucho a lo que les acabo de mencionar. ¿Por qué siempre dicen que la invariante es resultado igual a índice factorial? Aquí la forma de la tupla es índice, resultado, ¿vale? Son las dos variables que vamos a usar. ¿Por qué dicen que el resultado es índice factorial? ¿Por qué dicen que eso es la invariante, muchachos? ¿Qué significa que sea invariante? No cambia. Si tiene que Bueno. ver... Sigue, Juan, tranquilo. No, ya solo creía que pues eso lo resumía, no sé, que no Sí. es cambiante. Lo que pasa es que cuando usted tiene su ciclo y usted le toma una foto, usted siempre va a encontrar esa relación. Por ejemplo, si el índice es igual a 8, ¿cuánto debería estar el resultado cuando el índice vale 8? ¿Cuánto debería el resultado en ese momento? ¿Cuánto debería valer? Según eso, según la evolución de estados. Si yo tengo mi índice igual a 8
¿Cuánto debería valer la variable de resultado en ese punto? 8 factorial. 8 factorial, correcto. Entonces, exactamente. Bien, el estado inicial, muchachos, es índice igual a resultado. Perdón, índice igual a 0 y resultado igual a 1. ¿Por qué índice igual a 0 y resultado igual a 1? ¿Por qué, muchachos? Porque el factorial de 0 es 1. Es 1. Y acá falta un pedacito. El resultado es igual a n factorial. ¿Y la transformación de estados cómo es? Miren lo que sucede. Tengo índice. Vamos a hacerlo entre este. Tengo índice y resultado. ¿Qué le pasa al índice en la siguiente? ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede a esta variable en el siguiente estado? Incrementa. Se incrementa en 1. ¿Qué le sucede al resultado en la siguiente? Miren, de 2 a 6. ¿Qué sucede? Multiplica Se por... multiplica por el índice siguiente. Por el índice más 1. Exactamente. De acuerdo a ese cuento chino, ¿cuál sería el siguiente estado de este señor? Cuando avanza a 4. Ya sabemos que avanza a 4. ¿Cuánto debería valer acá el resultado? 24. 24, exactamente. 6 por 4 es 24. Exactamente. Bien. Nosotros podemos pensar los programas así. ¿Sí? Bien. Entonces, muchachos, pues más definiciones. Una especificación es la definición de un problema en términos de su precondición Q, que es lo que deben cumplir las entradas, y su postcondición R, que es lo que debe tener la salida cuando se termine el proceso. Un algoritmo A es respecto con una especificación si para cada conjunto de valores que cumplen Q, es decir, para todas las entradas que hay, la salida es correcta. O sea, la salida es lo que usted espera. Entonces, para el caso del factorial, ¿cómo sería esta especificación? Básicamente, que para todo número entero positivo que yo ingrese, mi salida tiene que ser el factorial de ese número. Eso es lo que están diciendo allí. Bajo esa condición, mi programa es correcto. Si no, si alguna de las dos se rompe, por ejemplo, ¿qué pasa si yo meto un número negativo? ¿Qué sucedería? Si yo metiese un número negativo, por ejemplo, ¿qué estoy incumpliendo yo? Si yo meto un número negativo. La entrada que n entrada tiene que la ser entrada mayor o que igual a n 0. tiene que ser mayor o igual a... Exactamente, gracias muchachos, exactamente. La entrada tiene que ser mayor o igual que 0, siendo un número entero. ¿Sí? Porque si meto 1.5, que es un número real, o si meto un número complejo, ahí me pongo de campeón y meto números complejos, entonces, pues no, el programa no me va a poder responder porque yo no estoy cumpliendo el contrato, yo no estoy diciendo, vea, yo no le estoy cumpliendo a usted su precondición, que es lo que el programa necesita para funcionar bien. Esto pues parecerá muy obvio para ustedes, pero es súper importante, porque los algoritmos funcionan siempre y cuando las entradas sean correctas, es decir, que cumpla la precondición. Usted no puede pretender de que un algoritmo solucione problemas con datos que él no espera. Entonces, eso es muy importante, regularizar las entradas. Bien, aunque yo creo que esto ya ustedes lo manejan de forma natural, solamente que aquí lo estamos poniendo en términos de formales. Bueno, se nota como de Q a R, A es correcto con respecto a la precondición Q y a la poscondición R. Básicamente esto se puede ver como en los términos de una función. Entonces, usted tiene los números naturales, 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Y 0 va a corresponder a 0 factorial. 1 va a corresponder a 1 factorial. 2 va a corresponder a 2 factorial. Básicamente de Q hacia R. Básicamente eso es lo que nos representaría una función. ¿Sí? Recuerden que es una función en este caso que debe cumplir una función que básicamente todos los elementos del dominio tengan al menos uno del código. Y aquí está el famoso código. Entonces, ¿ustedes cómo se dan cuenta? Primera cosa, ustedes lo primero que van a analizar acá. Ah, bueno, entonces yo estoy mirando y me digo, dale. Índice igual a 0. Dime, Juan Fernando. Profe, sino que es que ya creé el grupo de Telegram, porque pues el man del WhatsApp pues parece que no está conectado ni nada de eso. Entonces pues Listo, ahí vale. está el link, entonces para que haga
a que ingrese. Listo, Ajá. listo. Listo, y también todos los que estén aquí. Listo, entonces ahorita en breve les comparto la información, ¿vale? Ahorita en breve Sí, les también comparto. ese PDF que también allí puede pinear todo y ponerlo bien bonito. Listo, tranquilos. Yo voy a hacer eso entonces. Bueno, entonces muchachos, ¿ustedes cómo se dan cuenta de la condición inicial, del estado inicial? Por lo general, muchachos, lo que va a hacer el índice, puede ser en un for o en un while, siempre va a ser, bueno, yo inicio el programa y sin entrar en el ciclo, ¿qué valores tiene mi resultado y mi índice? ¿Qué ven allí? ¿Qué ven allí, muchachos? ¿Qué resultado vale 1 y índice vale 0? Entonces, acá quito eso. Entonces, esta es la condición inicial. Esta es la condición inicial. Ahora bien, aquí viene lo siguiente. Entonces, ¿ustedes cómo se dan cuenta de cómo avanza? Cada vez que itera esto, cómo va cambiando. Entonces, pues, lo más sencillo que uno puede hacer es hacer una prueba sencilla de escritorio. Puedo poner el valor de n, no nos importa. Entonces, yo sé, voy a poner la tupla índice como resultado. Yo sé que arranca en 0,1. ¿Estamos? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué sucede en el siguiente iteración? Listo. Que entra la primera iteración y volvió. ¿Cuánto nos vale el índice ahora? ¿Cuánto nos vale el índice ahora, muchachos? En la siguiente iteración. ¿Cuánto nos vale? Índice 1, ¿no? El índice vale 1, correcto. ¿Y cuánto nos vale el resultado? Recuerden que este es índice resultado. No, porque el resultado vale 1. Ya 1, ¿no? 1. 1, exactamente. Ah, Miren que también. aquí se Porque está actualiza. multiplicando. Sí. Ok, listo. Aquí se actualiza. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto vale en el siguiente? Sería 2 y 2. 2 y 2. El siguiente, 3 y 6. 3 y 6. Y así hasta n, factorial. ¿Estamos de acuerdo ahí, no? Bien, muchachos. Entonces, hay varias cosas que ustedes ven. Esa es la evolución de estados. Entonces, listo. Esa es la evolución de estados. Yo les puedo preguntar, ¿cómo es la transformación de estados? ¿Cómo cambian las variables cada vez que el ciclo itera? Entonces, tenemos mi índice y mi resultado. Tengo mi índice y mi resultado de la siguiente manera. Cuando sean las y media me dicen, muchachos, que a veces me emociono mucho y pues tampoco les quiero quitar su tiempo. ¿Cómo cambia I, R por cuestiones prácticas? ¿Qué le pasa en la siguiente iteración al I y al R? ¿Qué le sucede al I y al R? ¿Qué hacemos con I? ¿Qué le hacemos al Y I? se suma 1 y R se multiplica por I. Y R se multiplica por I más 1, ¿no? Tengan eso presente, ¿no? Por I más 1. ¿Listo? Entonces se multiplica por I más 1. Entonces, ahí miren que vamos a avanzar. Bien, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Cuál sería el estado final? ¿Cuál sería el estado final? De hecho, allí lo tienen. ¿Dónde está? ¿Dónde está el estado final? Cuando el índice haya iterado n veces. Cuando el índice haya iterado n veces, por lo tanto, este es el estado final. Estamos en el estado final. Este es el estado final. O sea, cuando esto termina, el índice va a quedar valiendo n y el resultado va a terminar valiendo n factorial. ¿Estamos de acuerdo allí, no? Muchachos. Miren que esto se rompe es cuando índice es igual a n. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuál sería la invariante de ciclo? ¿Cuál sería la invariante de ciclo? ¿Y qué se cumple? Yo puedo tomar una fotografía. Por ejemplo, si el índice es 10, ¿cuánto valdría el resultado? ¿Cuánto valdría? Factorial de 10. Factorial de 10. Entonces, la invariante de ciclo, es decir, lo que siempre se va a cumplir cada vez que usted tiene un ciclo, usted se puede tener en cualquier momento, decir cumplir en 10, es que el resultado, o sea, R, va a ser igual a índice factorial. Esto es la invariante.
Esa es la invariante. Es decir, que es lo que siempre, 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 toda la vida se va a cumplir cada vez que el ciclo itera, ¿sí? Entonces, muchachos, de esta manera yo puedo describir este tipo de programas. A esto se le conoce como diseño iterativo de programas. En el diseño iterativo de programas, ¿usted qué tiene en cuenta? Lo primero, ¿cómo es su precondición? Entradas enteras positivas. Listo. ¿Cuál es mi salida? Mi salida es que para el valor de la entrada que se tenga, yo le tengo el factorial. Esa es la promesa del algoritmo o la postcondición, lo que sucede cuando el algoritmo termina. ¿Cómo diseño mi algoritmo? Listo, voy a tener un iterador y una variable de salida. Y voy a hacer que ese variable de salida valga el factorial del iterador. Para de tal manera, el iterador, cuando me llegue al valor de n, voy a tener un resultado n factorial. A eso se le conoce como diseño iterativo de programas. Entonces, lo que vamos a hacer, pues creo que, ¿qué hora es, muchachos? Que me perdí la hora acá en el medio. 27. 6:27, listo. Bueno, muchachos, ¿cómo vieron la clase de hoy? Puede ser un compañero que me dijo que debía organizarme mejor y bueno, voy a mejorar eso. ¿Cómo se sintieron hoy? Pues estuvo pesado, ¿no? Lo de eso, pero ¿cómo lo vieron? ¿Sí se sienten capaces con Bien, ejercicios profe, sencillos? bien. ¿Bien, bien o bien mal? Es Bien, pesado, profe, pero yo pues. creo que pues, o sea, desafortunadamente empezamos poco tarde pues las clases, pero pues igual, yo creo que pues, se puede sacar, sí. De pronto con más ejercicio aparte y con el modo ya cuando ya esté, pronto ahí ya. Sí. De todos modos, muchachos, ustedes, los del pensum nuevo, tienen la ventaja de que pueden ver los ejercicios que yo haré con los chicos que están en el pensum anterior, que el pensum anterior incluía 2 horas adicionales, que las tendremos el día de mañana. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su presencia. Lamento pues el inconveniente del principio, que estaba yo en un enlace equivocado. También lamento pues que el video de la clase pasada no haya subido bien y ya con el grupo de Telegram ya les podré mandar los materiales, que realmente no había tenido forma de comunicarme con ustedes, sino hasta ayer que recién obtuve los listados de clase. Hay que pues entender de que pues un poco de paciencia, muchachos, que siempre es complicado para la universidad, pues manejan muchos grupos, son muchas personas y bueno, ellos hacen el mejor esfuerzo que pueden y a veces hay que tener un poco de paciencia. No a veces quisiera que fuera inmediato, pero pues hay que entender la magnitud de lo que manejan lo que es la coordinadora académica, los respectivos directores y bueno. Entonces, no, muchachos, les deseo, para los que nos vemos, les deseo feliz fin de semana. Recuerden que la otra semana terminamos este tema y ya teníamos el tema para el primer parcial. A solicitud de uno de sus compañeros que tiene unas ocupaciones durante el fin de semana muy justificadas, entonces el parcial se entregará, va desde sábado a mediodía hasta martes a medianoche, pues considerando la situación de su compañero. Entonces, bueno, muchachos, ¿alguna pregunta antes de cerrar? ¿Comentario, sentimiento? ¿Quieren cambiar al profe? No sé. No, mentira, no están. No, Todo bien, profe, profe, tranquilo, gracias. bien, todo bien. Muchas gracias, profe. Listo, Amable. muchachos. Listo, entonces que pasen una feliz fin de semana. Con otro nos vemos mañana. Nada que hacer. Bueno, muchachos, entonces, No chao. se olvide de entrar al grupo de Telegram, profe, allí está el link dentro de Sí, este. sí, Sí. yo ahorita, es que mi celular no sé dónde anda y apenas, entonces ahorita entro. Pero copie el link porque eso se desaparece cuando cierre la clase. Sí, claro. No, tranquilo. Sí, Eso dale. ya está bien guardadito. Bueno, Listo, muchachos, listo. que la pasen bueno. A guardar eso. Gracias, profesor. Listo, listo. Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté muy bien. A ver, esto que se guarde. ¿Dónde debo? Listo. ¿Ok? No, yo los tengo ahí. Esto diciembre 21.